aburro mucho con esto, pero es lo mismo que se decía en el 2007 respecto del 2008 y lo que se dijo en el 2008 respecto del 2009, tratando de demostrar que esta es una crisis más de las muchas crisis que tiene el capitalismo. Entonces es bueno profundizar y discutir, y es interesante hacer la reflexión que este seminario nos propone. Y yo pienso que en esto de la crisis hay que analizarla en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y hay que articular las tres dimensiones. Porque si uno piensa en el corto plazo, está pensando en la crisis que explota en agosto del 2007, la llamada crisis hipotecaria, que lleva a la confusión de muchos que identifican si es una crisis hipotecaria, si es una crisis del crédito, entonces es una crisis bancaria, es una crisis financiera. El problema está en las finanzas, el problema está en que hubo una desregulación o una falta de regulación. Hasta llegan a hablar de que hubo codicia en algunos de los banqueros y que por lo tanto las políticas anticrisis para resolver el tema pasan por atender el problema financiero bancario, por regular y por evitar la codicia de los banqueros. Digamos rápidamente que en sí lleva al error de no concebir que atrás del crédito hipotecario está el negocio inmobiliario y está la construcción, es decir, está lo material, está la producción. No se puede pensar la esfera financiera escindida de la esfera de la producción. Y si algo aporta Marx desde sus primeros esbozos de sistematización del pensamiento económico, es la centralidad de la producción en la organización del orden social en su conjunto. Y es la producción y la relación de explotación la que define la sociedad civil, la que construye en definitiva el conjunto del edificio social en que desarrollamos nuestra actividad. Pero además de mirar en el corto plazo la crisis, esta crisis tiene una historia de mediano plazo, que es la que uno puede ubicar entre la anterior recesión estadounidense del 2001 y la recesión estadounidense desatada en el segundo semestre del 2008 y en curso aún en el 2009. Y uno piensa en ese periodo, 2001-2008, es el mismo periodo del gobierno Bush. Y hay que pensar que Bush empieza su gobierno con escaso consenso político en la sociedad norteamericana, ni hablar en la sociedad mundial, pero que sin embargo logra la reelección, logra consenso de la sociedad estadounidense y arrastra tras de sí el consenso del poder político mundial para una estrategia política deliberada, que hoy podemos mencionarla como la política anticrisis de la recesión del 2001. Y es importante pensar esta dimensión de mediano plazo porque de la recesión del 2001 se salió básicamente con dos tipos de políticas que uno puede pensarlas en la actualidad, si pueden tener viabilidad las políticas implementadas por la administración Bush luego del 2001. Una tiene que ver con el endeudamiento deliberado de las personas, las familias, las empresas y sobre todo el Estado estadounidense, para transformarse en el principal deudor del mundo. El tema no es menor cuando uno ve los datos del déficit fiscal, del déficit comercial de Estados Unidos. Son para preocuparse y uno tiene que preguntarse de dónde sale el financiamiento de los déficits
de Estados Unidos. Y da para que pensemos en América Latina, cuando los gobernantes de América Latina se vanaglorian de haber acumulado en la actualidad unos 500.000 millones de dólares de reservas internacionales de nuestros países, muchos de los cuales están invertidos en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que el financiamiento del déficit estadounidense proviene desde todas partes del mundo. Una parte de eso proviene desde América Latina. Decíamos dos medidas. Una, el endeudamiento deliberado. La otra es la militarización, no solo de la economía, sino de la sociedad mundial. Un tema que no parece menor, sobre todo, que inmediatamente terminada la reunión del G20 en Londres a comienzos de abril, Francia anunció la incorporación a la OTAN. Y uno piensa en la OTAN como un instrumento de otra época, como un instrumento de Guerra Fría. Y sin embargo, que Francia, un país europeo, se incorpore a la OTAN, está mostrando hipótesis de conflicto en el sistema mundial que creo que la historia de los últimos años resulta fácil para demostrarla, con las invasiones en Afganistán, en Irak, con las denuncias en la triple frontera de Brasil, Paraguay, Argentina, con las bases militares en la región, con el Plan Colombia, y con muchas iniciativas militares que Estados Unidos ha desplegado, la última en la región, el restablecimiento de la Cuarta Flota. Y si ustedes quieren, la aprobación en muchos de nuestros países de una legislación antiterrorista, incluso en países que son tildados como países progresistas, como gobiernos de izquierda, sin que podamos encontrar un solo movimiento popular de la región que demande se apliquen políticas antiterroristas en nuestros países. Y sí podemos encontrarlo en el Fondo Monetario Internacional, en las demandas de la embajada estadounidense en cada uno de los países de la región, lo que muestra que aquí hay que mirar en el mediano plazo integradamente el problema financiero, el problema económico y la dimensión política de la cuestión. Por eso la confrontación o la política anticrisis de la recesión del 2001 tiene como un elemento central el endeudamiento deliberado en Estados Unidos y la militarización de la economía, la sociedad y la política mundial. Yo quiero mencionar como un dato al pasar que la resistencia a las políticas de militarización nunca fueron tan generales como se desarrollaron allá por el año 2003 para intentar evitar la invasión sobre Irak. Y pese a la masividad de las movilizaciones, la política de agresión imperialista se materializó. Y por lo tanto me interesa marcar esta dimensión de mediano plazo para ubicar que Estados Unidos tuvo capacidad de ejercer una determinada política para superar la recesión del 2001, generar crecimiento de la economía y disputar la dominación de la economía, la política y la sociedad mundial desde la militarización. Un interrogante es si Estados Unidos o si los países capitalistas desarrollados en recesión están en condiciones hoy de aplicar las recetas que aplicaron en el 2001. Y por eso traigo a colación